¿Y si te dijera que podrías estar viviendo en medio de una guerra y que nunca escucharás una sola bomba caer? No suena lógico, ¿verdad? Porque cuando pensamos en guerras, imaginamos soldados, tanques, explosiones, ciudades destruidas. Pero, ¿y si hubiera un tipo de guerra que no se parece en nada a eso? Una guerra donde las armas no son rifles, sino información. Donde los ataques no vienen del cielo, sino desde una pantalla. Donde los soldados pueden ser periodistas, influencers, o incluso tú, sin saberlo. Piensa en esto. ¿Por qué, en los últimos años, parece que todo el mundo está más dividido que nunca? ¿Por qué hay países que colapsan desde adentro sin que nadie los invada? ¿Por qué cada vez hay más confusión, más noticias falsas, más desconfianza? ¿Es simplemente coincidencia, o hay algo más detrás? En este video vamos a hablar de un concepto que, aunque suena complejo, es más cercano de lo que imaginas: la guerra híbrida. Un tipo de conflicto que mezcla muchas formas de ataque, desde campañas de desinformación hasta ciberataques, desde sabotajes económicos hasta manipulación psicológica. Y lo más inquietante, muchas veces ocurre sin que nadie lo note, hasta que ya es demasiado tarde. Vamos a entender cómo funciona esta guerra moderna, quiénes la están usando, por qué es tan efectiva, y cómo afecta directamente tu vida, aunque vivas en un país en paz. Porque sí, aunque no lo parezca, podrías estar siendo parte, o víctima, de una guerra que no se ve. A lo largo del video, vamos a explorar casos reales, herramientas que se están utilizando ahora mismo, ejemplos cotidianos que seguro reconocerás, y lo más importante, cómo protegerte. Cómo no dejar que te utilicen sin que te des cuenta. Así que si alguna vez te has preguntado por qué todo parece tan caótico, por qué es tan difícil saber qué es verdad y qué es mentira, y si realmente hay fuerzas que mueven los hilos en las sombras, quédate. Porque tal vez hoy descubras que las guerras del siglo XXI ya no se ganan con misiles. Se ganan con ideas. Y lo más probable, es que ya estés dentro de una. Imagina esto: estás en tu casa, tomándote un café, revisando el celular. De pronto, ves una noticia que te indigna. Luego, un meme que te hace reír. Después, un video que muestra una protesta en tu ciudad, seguido por una lluvia de comentarios que polarizan la conversación. Sin darte cuenta, empiezas a tomar partido, a compartir, a reaccionar, a discutir. Sientes que estás haciendo algo importante. Pero lo que no sabes es que, tal vez, lentamente, sin que lo notes, empiezas a ver el mundo con los ojos de quien domina ese contenido. Y si ves el mundo como ellos quieren, entonces ya ganaron. ¿Quiénes usan la guerra híbrida y por qué? 5 minutos/1000 palabras. Hasta ahora ya hemos visto cómo funciona una guerra híbrida, cómo se infiltra en la vida diaria y cómo afecta a las personas sin que lo noten. Pero ahora toca responder una pregunta fundamental. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién utiliza estas estrategias y con qué fin? Lo primero que debes saber es que la guerra híbrida no es exclusiva de un solo país o grupo. Es una herramienta, y como toda herramienta, puede ser usada por diferentes actores según sus intereses. Desde potencias globales hasta gobiernos regionales, grupos terroristas o incluso grandes corporaciones. Veamos quiénes la están utilizando y por qué. 1. Potencias globales, el ajedrez geopolítico del siglo XXI. Las grandes potencias, como Estados Unidos, Rusia, China, Irán y otros, han adoptado la guerra híbrida como un instrumento de poder estratégico. ¿Por qué? Porque es barata, es difícil de rastrear y es altamente efectiva. Tomemos a Rusia, por ejemplo. Su doctrina militar reconoce abiertamente el uso de tácticas híbridas como forma de ampliar su influencia sin entrar en guerras abiertas. Casos como la anexión de Crimea, la intervención en Siria o su influencia en procesos electorales en otros países son claros ejemplos de cómo opera. Desinformación, guerra cibernética, manipulación narrativa y operaciones encubiertas. Luego está China, que aplica una versión más sutil pero igualmente poderosa. Usa herramientas económicas, como préstamos o inversiones estratégicas, plataformas tecnológicas, como TikTok o Huawei, y una fuerte maquinaria propagandística para moldear opiniones dentro y fuera de su territorio. Su objetivo no es destruir, sino reordenar el equilibrio mundial a su favor, usando influencia cultural, comercial y digital. Y Estados Unidos, aunque con un estilo diferente, también ha usado estas herramientas a lo largo de su historia. Desde campañas de propaganda durante la Guerra Fría, hasta operaciones de influencia en América Latina, Asia o Medio Oriente. La diferencia es que, en muchos casos, se hace bajo el discurso de defender la democracia o garantizar la seguridad internacional. La guerra híbrida es, en este nivel, un juego geopolítico de alto nivel. Y tú, sin saberlo, puedes estar viviendo dentro del tablero. 2. Gobiernos regionales o autoritarios, control desde adentro. No solo las grandes potencias recurren a estas tácticas. También lo hacen gobiernos nacionales o regionales, especialmente aquellos con tendencias autoritarias. En muchos países, los propios gobiernos han aprendido a usar tácticas híbridas contra su propia población,
control de medios, censura digital, persecución selectiva, manipulación informativa, sabotaje a la oposición, infiltración de movimientos sociales. Y aquí viene una curiosidad importante. ¿Cómo puedes saber si estás en un país en guerra híbrida interna, si quienes la ejecutan son quienes controlan la narrativa? En regímenes autoritarios, las fronteras entre la seguridad nacional y la guerra híbrida contra los ciudadanos se vuelven borrosas. Si un gobierno quiere conservar el poder a toda costa, puede justificar el uso de estas herramientas bajo el lema de estabilidad, unidad nacional o defensa contra enemigos externos. En muchos casos, los enemigos no están afuera, están dentro. O al menos, eso se hace creer. 3. Grupos terroristas y redes criminales, caos como estrategia. Otro actor clave son los grupos no estatales, como organizaciones terroristas o redes criminales transnacionales. Estos actores no tienen ejércitos formales, pero sí cuentan con recursos, redes de influencia y una motivación clara: generar inestabilidad para ganar control. Por ejemplo, grupos como ISIS utilizaron redes sociales para reclutar, radicalizar y difundir miedo a nivel global. Lo hicieron con una capacidad comunicativa tan avanzada que parecía más una agencia de marketing que una milicia. ¿Has visto cómo opera una guerra híbrida, cómo se vive en la sociedad, quién la ejecuta y por qué? Y ahora probablemente estás preguntándote algo fundamental. ¿Se puede hacer algo? ¿Hay forma de defenderse de una guerra que no se ve, que no suena, que no tiene banderas? La buena noticia es que sí, pero la mala es que no hay un ejército que venga a salvarte. Porque en esta guerra, la línea de defensa más importante, eres tú. Un ejemplo cotidiano: supongamos que un país rival quiere debilitar tu nación. No va a lanzar un misil. En cambio, va a identificar los temas que más dividen a tu sociedad: política, religión, raza, género, clase social. Luego, va a crear o amplificar mensajes en redes sociales, usando cuentas falsas, bots o incluso influencers pagados. Van a generar ruido, odio, miedo, confusión. Y mientras todos pelean entre sí, ellos avanzan sus intereses sin oposición. Y aquí viene otra pregunta para mantener en mente: ¿por qué un meme puede ser más peligroso que un misil? Te sorprendería saber que un simple meme malintencionado puede generar más odio, violencia o decisiones políticas erradas que una amenaza militar directa. Porque los memes, aunque parecen inocentes, tienen poder emocional, se viralizan rápidamente y muchas veces distorsionan la realidad de forma efectiva. Son armas disfrazadas de chistes. Entonces, ¿cómo se combate una guerra híbrida si ni siquiera sabes que estás dentro de una? Ese es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. La mayoría de las personas no reconoce los signos de esta guerra porque está diseñada para parecer parte de la vida normal: noticias, redes sociales, debates políticos, cambios económicos. Pero cuando empiezas a conectar los puntos, ves un patrón claro: alguien está manipulando el tablero sin que nadie lo vea. Y lo más inquietante es que muchos países ya están usando estas estrategias ahora mismo, no solo en conflictos internacionales, sino también para controlar a sus propias poblaciones. La guerra híbrida no es el futuro, es el presente. Está ocurriendo hoy, en tiempo real, y probablemente ya está siendo parte de ella sin saberlo. Aunque el término guerra híbrida puede sonar moderno o recién inventado, en realidad sus raíces son mucho más antiguas de lo que parece. No es una invención del siglo XXI, sino una evolución natural de estrategias que se han utilizado durante décadas, incluso siglos, pero que hoy alcanzan un nuevo nivel gracias a la tecnología. Volvamos un poco atrás. Durante la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos bloques no se enfrentaron directamente con ejércitos en el campo de batalla, al menos no de forma abierta. En lugar de eso, libraron una guerra de influencia: espionaje, propaganda, apoyo a golpes de Estado, sabotajes económicos y manipulación ideológica. Cada uno trataba de debilitar al otro desde adentro, sin necesidad de lanzar misiles nucleares. Sí, tú. Porque esta guerra no se gana con armas ni con sanciones. Se gana con conciencia, con pensamiento crítico, con resistencia emocional, con unión social. Y eso no se construye de un día para otro. Se cultiva. Empecemos por lo primero. 1. La conciencia: reconocer que estamos en medio de una guerra. La primera gran victoria contra la guerra híbrida es simplemente verla. Porque el poder de este tipo de guerra está en que pasa desapercibida. Se disfraza de opinión pública, de tendencias sociales, de debates espontáneos, de información neutral. Si no reconoces que estás en un campo de batalla, estás completamente expuesto. Por eso, la primera acción es abrir los ojos. Entender que detrás de ciertas narrativas virales puede haber una intención. Que no todo lo que se presenta como natural lo es. Que la polarización, la confusión y el miedo son síntomas, no realidades inevitables. Cuando te das cuenta de que estás siendo manipulado, incluso solo a veces, algo cambia dentro de ti. Empiezas a observar, a cuestionar, a elegir en qué creer. Y ahí empieza la resistencia. 2.
el pensamiento crítico, tu escudo más poderoso. No hay sistema de defensa más fuerte que una mente que piensa por sí misma, que no se deja llevar por titulares emocionales, que busca fuentes, que compara puntos de vista, que no cae en trampas de odio rápido ni en verdades absolutas. La guerra híbrida se alimenta de personas que reaccionan sin pensar. Y aquí va una pregunta que puede incomodar, pero que es clave. ¿Cuántas veces has compartido una noticia solo porque te indignó, sin verificar si era real? Todos hemos caído en eso. Y no se trata de culparse, sino de aprender. De empezar a leer más allá del titular. De preguntarte, ¿quién gana con que yo crea esto? ¿A quién le sirve que yo me enoje, que me enfrente con otros, que desconfíe de todos? El pensamiento crítico no te aísla, te protege, te permite ver las jugadas detrás del tablero. 3. La unidad social, la muralla que detiene el avance enemigo. Una sociedad dividida es el sueño de todo actor que quiera aplicar una guerra híbrida. Porque una vez que te peleas con tu vecino, ya no necesitas soldados. Ya destruiste el país sin moverte de tu silla. Ya entonces existía el concepto de guerra no convencional, sembrar el caos desde las sombras. Pero lo que ocurrió después es lo que marca la diferencia. Con la llegada de Internet, las redes sociales, los smartphones y la inteligencia artificial, todas esas tácticas que antes tomaban meses o años en surtir efecto, ahora pueden lograrlo en cuestión de horas. Piénsalo así, en los años 70, si un gobierno quería desestabilizar a otro, necesitaba infiltrar agentes, corromper a políticos locales, imprimir panfletos, manipular medios tradicionales. Hoy, con una red de cuentas falsas y unos cuantos videos bien editados, se puede influir en la opinión pública de un país entero sin pisar su territorio. Se puede alterar una elección, empujar a la gente a salir a las calles, o incluso hacer que dos grupos sociales se odien sin razón clara. Un punto clave en esta evolución ocurrió en 2007, cuando Estonia, un pequeño país europeo, sufrió un ataque cibernético masivo que paralizó bancos, servicios públicos, instituciones gubernamentales e incluso la red eléctrica. No hubo bombas, pero el país entero quedó prácticamente bloqueado. Y aunque nunca se comprobó oficialmente, todos los dedos apuntaron a Rusia. Fue uno de los primeros casos públicos donde quedó claro que un país podía ser atacado y paralizado sin necesidad de una invasión física. Luego vino Georgia en 2008, donde también se combinaron ataques militares con desinformación masiva y ciberataques. Pero el caso más emblemático llegó en 2014, con la anexión de Crimea por parte de Rusia. Como mencionamos antes, no fue una guerra tradicional. Fue una mezcla perfectamente coordinada de elementos militares y no militares, soldados sin uniforme identificable, manipulación de medios, campañas psicológicas, bloqueos informativos, presión económica y apoyo a movimientos separatistas desde las sombras. Aquí empieza a usarse de forma más formal el término guerra híbrida, porque ya no se trataba solo de tácticas aisladas, sino de una estrategia completa e integrada. Rusia no necesitó una gran ofensiva militar para lograr su objetivo. Usó lo que algunos expertos llaman la guerra sin guerra. Pero no solo Rusia ha usado este enfoque. Otros países, como China, han perfeccionado estrategias híbridas con un estilo más discreto, pero igualmente eficaz. En lugar de atacar directamente, promueven su influencia a través de la economía, las plataformas digitales, el control narrativo y el dominio tecnológico. Por ejemplo, en el mar de China Meridional, China ha avanzado militarmente sin conflictos abiertos, usando construcción de islas artificiales, presiones diplomáticas y desinformación internacional. Por eso, la unidad, aunque no signifique pensar igual, es una forma de resistencia. Y ojo, unidad no es uniformidad. No se trata de que todos estén de acuerdo en todo. Se trata de que, a pesar de las diferencias, se reconozcan como parte de un mismo equipo. Que puedan debatir sin odiarse. Que puedan buscar soluciones sin destruirse entre sí. Ahora que llegamos al final, quiero que te tomes un segundo para reflexionar. ¿Has aprendido qué es una guerra híbrida, cómo se lleva a cabo, quién la utiliza, por qué es tan efectiva, y sobre todo, cómo se vive cada día sin que muchas veces lo notemos? Y aquí está la recompensa final, la pieza que cierra todo lo que viste. La guerra híbrida no se trata de destruir ciudades, se trata de confundir mentes. Pero también nos da una oportunidad única, despertar. Despertar a la realidad de que el poder ya no está solo en los gobiernos, ni en los ejércitos. Está en la información. Está en cómo piensas. Está en lo que eliges creer y compartir. Tú no eres un espectador pasivo en esta historia. Eres parte activa. Cada vez que eliges informarte mejor, cuestionar lo que ves, conversar sin odiar, compartir con responsabilidad, estás resistiendo. Estás defendiendo algo más grande que una idea, tu capacidad de vivir libremente en un mundo que quiere controlarte sin que lo notes. Esa es la verdadera victoria. No necesitas ser militar para entender el campo de batalla. Solo necesitas ver con claridad lo que está frente a ti. Y si llegaste hasta aquí, probablemente ya diste ese primer paso.
¿Quieres seguir entendiendo cómo funciona el poder, la estrategia y el conflicto en el mundo moderno? Entonces este es tu lugar. Te invito a que te suscribas al canal Visión Militar, donde cada semana analizamos los temas de geopolítica, inteligencia y seguridad con un enfoque claro, directo y práctico. Aquí no solo hablamos de guerras, hablamos de cómo entender el mundo que estás viviendo. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio, y comparte este video con alguien que todavía cree que eso solo pasa en otros países. Recuerda, la mejor defensa es estar informado. Y aquí, en Visión Militar, lo estamos haciendo juntos. Piensa en campañas de desprestigio que surgen de la nada, o en teorías conspirativas que se vuelven virales sin ninguna prueba. Esas no siempre nacen espontáneamente. Muchas veces son parte de una estrategia para dividir a la sociedad, desgastar gobiernos o sembrar caos. Y lo logran con una facilidad que da miedo. Aquí va una pregunta para dejarte pensando. ¿Cuántas de las noticias que compartiste esta semana eran verdaderamente ciertas? 2. Ciberataques. La guerra digital ya empezó. Otra herramienta clave en las guerras híbridas son los ciberataques. Se trata de acciones dirigidas a dañar, espiar o interferir en sistemas informáticos estratégicos. Y aquí no estamos hablando solo de que te roben una contraseña. Estamos hablando de ataques contra redes eléctricas, sistemas bancarios, hospitales, aeropuertos, incluso plantas nucleares. Un ejemplo claro ocurrió en 2017, con el ataque conocido como NotPetya. Este virus, atribuido a hackers vinculados con el gobierno ruso, afectó a empresas y organismos en todo el mundo, causando miles de millones de dólares en pérdidas. Fue un acto de guerra cibernética encubierta. Estos ataques no solo buscan colapsar infraestructuras. A veces su propósito es espiar, recolectar datos sensibles o simplemente sembrar inseguridad en la población. Porque si de repente colapsa tu banco, o los semáforos dejan de funcionar, o no puedes acceder a servicios médicos, entras en pánico. Y el pánico es terreno fértil para el caos. 3. Guerra psicológica, controlar sin tocar. Una de las armas más insidiosas es la guerra psicológica. Se trata de manipular cómo piensas, cómo te sientes, cómo reaccionas. No necesitas bombas si puedes hacer que la gente se odie entre sí. No necesitas soldados si puedes convencer a una población de que su propio gobierno es el enemigo. Esto se logra con campañas en redes, videos emocionales, mensajes diseñados para tocar nervios sensibles, exageraciones, etiquetas ideológicas. Lo importante no es que sean verdad, sino que te hagan reaccionar. Y la pregunta aquí es, ¿quién está ganando si tú ya no puedes confiar en nadie? 4. Sabotaje económico, matar sin disparar. ¿Y si te dijera que podrías estar viviendo en medio de una guerra y que nunca escucharás una sola bomba caer? No suena lógico, ¿verdad? Porque cuando pensamos en guerras, imaginamos soldados, tanques, explosiones, ciudades destruidas. Pero, ¿y si hubiera un tipo de guerra que no se parece en nada a eso? Una guerra donde las armas no son rifles, sino información. Donde los ataques no vienen del cielo, sino desde una pantalla. Donde los soldados pueden ser periodistas, influencers, o incluso tú, sin saberlo. Piensa en esto, ¿por qué, en los últimos años, parece que todo el mundo está más dividido que nunca? ¿Por qué hay países que colapsan desde adentro sin que nadie los invada? ¿Por qué cada vez hay más confusión, más noticias falsas, más desconfianza? ¿Es simplemente coincidencia, o hay algo más detrás? En este video vamos a hablar de un concepto que, aunque suena complejo, es más cercano de lo que imaginas, la guerra híbrida. Un tipo de conflicto que mezcla muchas formas de ataque, desde campañas de desinformación hasta ciberataques, desde sabotajes económicos hasta manipulación psicológica. Y lo más inquietante, muchas veces ocurre sin que nadie lo note, hasta que ya es demasiado tarde. Vamos a entender cómo funciona esta guerra moderna, quiénes la están usando, por qué es tan efectiva, y cómo afecta directamente tu vida, aunque vivas en un país en paz. Porque sí, aunque no lo parezca, podrías estar siendo parte, o víctima, de una guerra que no se ve. A lo largo del video, vamos a explorar casos reales, herramientas que se están utilizando ahora mismo, ejemplos cotidianos que seguro reconocerás, y lo más importante, cómo protegerte. Cómo no dejar que te utilicen sin que te des cuenta. Así que si alguna vez te has preguntado por qué todo parece tan caótico, por qué es tan difícil saber qué es verdad y qué es mentira, y si realmente hay fuerzas que mueven los hilos en las sombras, quédate. Porque tal vez hoy descubras que las guerras del siglo XXI ya no se ganan con misiles. Se ganan con ideas. Y lo más probable, es que ya estés dentro de una. Imagina esto, estás en tu casa, tomándote un café, revisando el celular. De pronto, ves una noticia que te indigna. Luego, un meme que te hace reír. Después, un video que muestra una protesta en tu ciudad, seguido por una lluvia de comentarios que polarizan la conversación. Sin darte cuenta, empiezas a tomar partido, a compartir, a reaccionar, a discutir. Sientes que estás haciendo algo importante.
Pero lo que no sabes es que, tal vez, alguien diseñó todo eso. No para informarte, sino para usarte como un peón en una guerra silenciosa. Eso, en esencia, es parte de lo que ocurre en una guerra híbrida. Pero vamos paso a paso. Tradicionalmente, cuando hablamos de guerra, nos referimos a un enfrentamiento armado entre dos o más naciones o grupos. Es decir, algo que sucede en un campo de batalla, con ejércitos, armamento y destrucción visible. Sin embargo, el mundo ha cambiado. Y con él, también cambió la forma de hacer la guerra. Una guerra híbrida combina múltiples formas de agresión: militar, económica, política, tecnológica, informativa y psicológica, en un solo conflicto. Es como si varias guerras estuvieran ocurriendo al mismo tiempo, pero muchas de ellas son invisibles para la mayoría de las personas. No hay una declaración formal. No hay banderas. A veces ni siquiera hay reconocimiento de que existe un conflicto. Pero el daño es real. Se llama híbrida porque mezcla tácticas tradicionales con tácticas nuevas. Por ejemplo, mientras un país puede estar infiltrando soldados sin uniforme en otro territorio, también puede estar lanzando campañas de desinformación en redes sociales para dividir a la población enemiga. Puede estar saboteando sistemas financieros, hackeando infraestructuras clave, manipulando elecciones o sembrando el caos social sin necesidad de disparar una sola bala. Y aquí va una pregunta intrigante: ¿cuál fue la primera guerra híbrida moderna? Muchos expertos señalan el conflicto de Crimea en 2014, cuando Rusia anexó esta región de Ucrania. No lo hizo con tanques desde el principio, sino con soldados sin insignias, campañas mediáticas dentro y fuera del país, manipulación política y ciberataques. Fue una invasión sin gritar «esto es una guerra». La comunidad internacional tardó semanas en reaccionar, y para cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Pero no tienes que mirar tan lejos para entender su impacto. Piensa en lo siguiente: ¿alguna vez has sentido que la gente en tu país está tan dividida que parece que ya ni se pueden hablar entre ellos? ¿Que cualquier tema, por más pequeño que sea, se vuelve motivo de conflicto? ¿Que la desinformación circula más rápido que los hechos? Bueno, esos también pueden ser síntomas de una guerra híbrida. Lo más peligroso de este tipo de guerra es que la población civil es el blanco principal, no los soldados. Tú eres el objetivo. Porque si logran influir en lo que piensas, en lo que crees, en lo que temes, entonces pueden mover a toda una sociedad sin necesidad de controlarla con armas. Lo hacen desde adentro. Y no se trata únicamente de gobiernos. También actores no estatales, como grupos terroristas o mafias digitales, han adoptado estas tácticas. ¿Recuerdas a ISIS? Su poder no radicaba solo en la violencia física, sino en su capacidad para difundir su ideología a través de redes sociales, atraer jóvenes de todo el mundo, y sembrar miedo global sin grandes ejércitos. Hoy, las guerras híbridas no necesitan disparos. Se libran en tu celular, en las noticias que lees, en los hashtags que se vuelven virales, en los discursos políticos que se polarizan hasta lo irracional. Y aquí surge una pregunta que te dejo en el aire. ¿Y si lo que crees que es una opinión propia, en realidad fue sembrado por alguien más? El poder de la guerra híbrida es ese: no te ataca directamente, te transforma desde adentro. Te hace desconfiar de tu entorno, dividirte con tus vecinos, cuestionar tus instituciones, y dudar de todo, menos de lo que ellos quieren que creas. En resumen, la guerra híbrida no surgió de la nada. Es la consecuencia lógica de décadas de evolución táctica y tecnológica. Una mezcla peligrosa entre las estrategias del pasado y las herramientas del presente. Y lo más preocupante, no necesita ganar batallas, le basta con ganar mentes. Ahora que ya sabes que es una guerra híbrida y cómo ha evolucionado con el tiempo, es momento de entender con qué se pelea. Porque si las armas tradicionales son rifles, misiles o tanques, ¿cuáles son las armas de una guerra donde no hay soldados visibles ni campos de batalla? La respuesta corta: la información, la tecnología, la economía, y tú. Vamos a desglosarlo. 1. La desinformación, el arma silenciosa más poderosa. La desinformación no es solo una mentira. Es una verdad a medias, una manipulación disfrazada, una historia sembrada en el momento justo para generar confusión, odio o miedo. Hoy, gracias a las redes sociales, una noticia falsa puede viajar más rápido que una verdadera. Se comparte, se comenta, se multiplica. Y cuando alguien intenta corregirla, ya es demasiado tarde, el daño está hecho. Nos vemos en el próximo video.